Muy bien, buenas tardes a todos, presentes y ausentes, por vía telemática o presencial que estéis aquí. Bueno, yo creo que un año más volvemos a las andadas con la presentación de los resultados de los estudios que se hacen, los trabajos sobre las distintas semillas, distintos productos de la agricultura. La verdad es que quiero agradecer a Paco Perea y a José Financiero la habitualidad con la que lo hacen, el esfuerzo que realizan, el interés. Yo he visitado con vosotros los campos y realmente es interesantísimo especificar los resultados que tenéis. Y los mismos a Carlos Guzmán, de la Universidad de Córdoba, que también está participando en este año. Al final vendrá la clausura del cierre, la consejera de Agricultura, a la que esperamos con los brazos abiertos nos acompañe. Y por supuesto agradecerle que el INJAPA, un organismo tan eficaz y tan importante como el que tenemos aquí, en particular en Córdoba, que siga funcionando y que siga poniéndole puntos necesarios para que siga pudiendo hacer todos los estudios que está realizando, ¿no? Pues pocas cosas y nada más, porque realmente lo que nos interesa es escuchar vuestro informe y sacar en definitiva las consecuencias. Y desearos mucho éxito como lo estáis teniendo y su continuidad a lo largo del tiempo. Pues Josefina, te voy a pasar la palabra a ti. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, también los que nos estáis siguiendo por internet. Muchísimas gracias a SAJA por habernos acogido, por darnos la oportunidad un año más de poder presentar aquí los resultados de nuestro trabajo. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero Paco Perea, de INJAPA de Las Torres Tomejil, que es el que va a hablaros sobre todo del tema de los trigos duros y blandos, de los ensayos que llevamos a cabo en nuestra región. Posteriormente hablaré yo de guisantes, de aquí de Córdoba y de Sevilla. Y por último, pues Carlos Guzmán nos hablará de calidad de trigos. Le doy la palabra a Paco, que os va a presentar los trigos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Ignacio, por tu presentación. Gracias, Josefina, por invitarme y gracias a Saja por permitirme estar otra vez con ustedes. Ya se echaba de menos este tipo de charlas. Además, de esta sala, la verdad que le anima a uno a seguir trabajando por esto. Saludo también con especial cariño a nuestro coordinador, Ignacio Loriste. Y sin más preámbulo, porque la verdad tenía una presentación de cuando presentamos primera vez estos datos un poco amplia, pero me dicen que bueno, que hay que acelerar. Entonces espero y deseo poderlo hacer. Bueno, como bien dice Josefina, me toca hablar de los trigos duros y blandos. Y bueno, lo primero quizás que haya que dar la enhorabuena al equipo. En este caso, nuestro es un proyecto de 3 años. Vamos a prorrogarlo un año más, pero aseguro que llevo toda la vida con la red andaluza de experimentación y seguiremos trabajando no solamente con cereales, sino con muchos cultivos herbáceos extensivos. En este caso, lo que presentamos hoy es fruto del trabajo de 4 centros IFAFA, que sería el centro de Alameda del Obispo, Córdoba, Las Torres, Sevilla, Granada, Camino de Pursil y después Jerez. ¿De acuerdo? Os pongo ahí un poco por situaros que nosotros, nuestro Instituto Andaluz de Investigación, pues lógicamente está distribuido en una serie de áreas. En este caso, nosotros estamos
en área de ingeniería y tecnología agroalimentaria. Pero dependemos unas áreas de otras. Estamos también muy correlacionados con el área de agricultura y medio ambiente. Este es el equipo, hay una serie de responsables, cada uno de un centro, son los 4 que he nombrado, pero esto seguro sin la participación y colaboración de todo este equipo, pues no podríamos hacer nada. Una persona sola no hace nunca nada. Entonces, dicho esto, quiero decir que la importancia, todo tiene importancia y lo que va a hablar Josefina tiene mucha importancia por aquello de la diversificación de los cultivos, que ustedes lo conocéis perfectamente, pero sobre todo en el caso de los cereales de invierno estamos hablando de unos cultivos, unas especies que constituyen el 13,1% de la superficie agrícola útil de Andalucía. Por tanto, lo que estamos hablando yo creo que tiene un gran interés y todos ustedes saben que es el cultivo fundamental dentro de nuestras rotaciones. Nuestro trabajo, hombre, pues hay que decirlo, es decir, que IFAPA en este sentido apuesta por este tipo de experimentación, por este tipo de transferencia, porque según la caracterización y adaptabilidad de las especies, pues eso es muy importante para adaptarnos a un hipotético, que yo ya no sé si es hipotético, o un claro cambio climático. Es decir, nosotros podemos ver claramente la adaptabilidad de muchas de las especies, la mayoría aquí está Carlos, que procede del CIME, el cómo ellos han ido y están haciendo mejoras para la adaptación al cambio climático. Dicho esto, pasamos a ver los trigos blandos. Eso que veis ahí, concretamente, es una fotografía de nuestra finca experimental de Tomequín. Y, bueno, situarnos un poco en cómo está la superficie. Siempre tenemos que verlo. Con respecto a una media de 5 años, desde el año la campaña 16 a 19, lógicamente el trigo blando, vamos a empezar por los blandos, pues está aumentando. Pero con respecto a la campaña anterior ha disminuido aproximadamente unas 3.000 hectáreas. ¿De acuerdo? Trigo blando. Esto es un poco otra visión más gráfica de cómo estaría distribuido. Nos estamos situando en un 50%, con aproximadamente unas 65.000 hectáreas en Sevilla, y a continuación vendría Córdoba con unas 22.000 hectáreas. Y seguida muy de cerca por Cádiz. ¿De acuerdo? Con respecto a la subida o bajada con respecto a la campaña anterior, pues estamos en Córdoba prácticamente. Eso es subir un 1%, es decir, que prácticamente nos mantenemos igual. Ha subido con respecto a la media el trigo blando en Córdoba. Y estos son nuestros ensayos. Ya centrándonos, tengo que ir muy rápido porque lógicamente no me daría tiempo a hablar más detenidamente. Estos son los ensayos donde los tenemos distribuidos. Estáis viendo que prácticamente es Andalucía occidental. Ahí tenemos Jerez, Lebrija, Carmona. Después Ronda, Santa Cruz, Santa Ella, Huelma y Granada. 8 localidades donde nosotros tenemos distribuidas nuestras variedades de trigo blando. En este sentido, todos los ensayos tienen un diseño estadístico. Si no, no podríamos estar hoy sentados aquí. Es decir, si nosotros no tenemos una fiabilidad de los datos con análisis de ANOVA, pues no podríamos decir esto es mejor que lo otro. En este sentido, el diseño es de un bloque al azar, lo más fácil en el campo, por lo menos es lo que nos gusta a los no nos gusta mucho complicarnos la vida con los diseños estadísticos en campo, y una parcela elemental de 12 metros cuadrados, siempre ponemos 360 semillas por metro cuadrado. No hablamos de kilogramos hectáreas. Y este año podríamos hablar e iniciar un debate de cuántos kilos sembramos. 200, bueno, yo me ajustaría a la densidad de siembra, 360. Si podemos en un momento determinado darle un pellizquito a el coste de la semilla, imaginaros lo que vale este año. ¿De acuerdo? Igual que los fertilizantes, igual que todo. Es decir, es muy importante que utilicemos la densidad de siembra. 360 semillas por metro cuadrado es lo que nosotros solemos ponemos en nuestro ensayo. ¿De acuerdo? Las prácticas que realizamos según la zona. Josefina hace una cosa, yo hago otra, Alejandro hace otra y Teresa en Granada otra según la zona.
Esto por lo que lo pongo, esto es una visión muy general que me gusta siempre ponerla porque realmente estamos viviendo un marco de cambio climático y ahora mismo escuchaba yo antes a nuestro presidente decir, en un año como este, ¿qué hacemos? ¿Se siembra? ¿No se siembra? Eso es muy importante. Entonces, realmente el tomar la decisión es muy complicada, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo pongo porque realmente nuestras campiñas pues están sufriendo este año y realmente es un año que realmente tomar las decisiones es muy complicado, ¿de acuerdo? Siempre os pongo esto y es que entre los recursos que tenemos que conservar es el suelo y el agua. Ya lo decía Darwin, está por ahí puesto en el también, pero realmente en un momento determinado, como ha ocurrido este año, no lo pongo de forma azarosa, sino veréis que realmente ha ocurrido así, en un momento determinado, si la planta le falta el agua, eso no hay que ser muy listo, todos lo sabemos porque somos todos técnicos y agricultores. Pero bueno, está corroborado desde hace mucho tiempo de que realmente es importante el conservar esos dos recursos, suelo y agua. Y más cuando estamos hablando de cultivo de herbáceos extensivos de este cambio. Fijaros, esto es carbono. Eso es lo que caía entre los meses de marzo con 65,4 litros. Fijaros, os he puesto aquí la de la guía Roman, que lo he bajado. Y claro, cuando hay una máxima evapotranspiración por parte de la planta es cuando le ha faltado realmente el agua a la planta. Por tanto, ahí están muchas veces las producciones. Yo vengo de la zona que más ha sido machacada, ustedes aquí en Córdoba dirán no, pero las producciones en la campiña de Carmona han sido irrisorias, porque realmente con esa pluviometría poco podemos hacer. Bueno, el esquema se repite, esto es Jerez de la Frontera, 53 litros, pasa que Jerez tiene un microclima muy distinto a la campiña, esto es Santa Ella, 71, y esto es Santa Cruz, pero me decía Josefina, porque había una cierta discordancia con esos datos, que esto es de Córdoba, ¿de acuerdo? Porque estas están sacadas de las estaciones agroclimáticas, ¿vale? Sí, es mucho menos, seguro. Claro. Es que si no, no se explicarían los datos de ahí. Bueno, estudiamos la incidencia de las enfermedades. Aquí todo lo conocéis, pero estamos empezando a ver lo que es la roya negra. Y eso va muy en paralelo de lo que está ocurriendo con ese aumento de la temperatura. Antes obviábamos la roya negra. Hoy podemos empezar a preocuparnos, ¿vale? Y de eso sabe mucho... sí. Vale. ¿Ustedes creen que yo señalo aquí? ¿Cuál es el ratón de aquí? ¿El rojo o el otro? Porque como voy acelerado, no me da tiempo. Vale. ¿Cuál es? Vale. Sí, esa es la roya negra y roya del talle. Y estamos ya viendo una incidencia medianamente preocupante. Por tanto, habría que tenerla en cuenta. Le lanzo la bola a los mejoradores para el tema de la roya negra. Bien. Esto empezamos ya con los datos. Esa es una visión con un dron de campos de conexión. Hay un vídeo por ahí muy bonito que se ve cómo va rodando en torno a esos campos. Veis la cantidad, esos son microparcelas, ¿de acuerdo? Y esto concretamente es una jornada técnica de la puncha que hacemos. Nosotros, para concesionar la lista de variedades, pues lógicamente hay unos criterios. Primero, cada variedad, para que esté incluida durante 3 años en esta red, tiene que estar en el registro español o el registro europeo. ¿De acuerdo? Y segundo, pues debe de haber sido registrada en un periodo nunca anterior a los 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos es testar para ustedes, porque nos debemos, lo público se debe a los privados, al sector, intentar daros una serie de recomendaciones simplemente para que veáis por dónde. Estas son las variedades que hemos ensayado y en esas variedades pues veis que hay una serie de testigos. En este caso, los testigos están siempre escogidos de una forma estratégica porque son las variedades más certificadas en Andalucía. Entonces ahí tenéis Arturní, Conil, Acorazado, Nogal y Tocayo. ¿Vale? No sé si se me queda alguna. Hemos ensayado en la zona de Andalucía Occidental 16 variedades que no tienen por qué coincidir, lógicamente, con Andalucía Oriental. Son distintos, ¿vale? Simplemente por condiciones agroclimáticas, ¿vale? Hay aquí un testigo que lo conocéis totalmente, es de Florimont,
y que es un ciclo un poquito más largo. Quizás sea este el testigo de unión entre Andalucía oriental y occidental. ¿No lo podemos sembrar en Córdoba? Sí, podemos sembrarlo en Córdoba. Si yo tengo 1000 hectáreas y tengo que sembrarlas, podría decir, bueno, es que no me da tiempo en 3 días. Podría decir, voy a elegir variedades con un ciclo un pelín más largo para seguir un poco esa cadena e intentar adaptarme a las necesidades de lo que tenemos. ¿De acuerdo? Es decir, que son variedades muy buenas, todas estas son muy buenas, pero unas que tienen un ciclo un pelín más largo. ¿Sí? No me detengo, esto lo conocéis, esto es, podría utilizar otra palabra, pero la verdad, muchas veces cuando nos encontramos con trigos con unas características muy buenas de proteína, de W, este criterio para clasificar los trigos blandos es un poco absurdo. ¿Y por qué es absurdo? Porque después lo vemos porque realmente un trigo con muchas, muy buenas características te lo puede echar fuera a un grupo 5 y eso no es, esa discriminación no es lógica. ¿De acuerdo? Ahora lo veis. Bien, aquí estáis viendo, pues, ¿dónde era? El rojo. Estáis viendo, pues, cómo realmente Conil es un poquito más largo que el resto. Nogal, ¿vale? Esto es la fenología, ¿vale? Con respecto a Arton Lake, y después RGT Estival, RGT, hay pocas diferencias, pero es un pelín más largo estas tres variedades, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha sido la incidencia de enfermedades? Pues estáis viendo que en Jerez, los que la sectoria, los que más sectoria han tenido son RGT Panigales y Tocayo, era uno de los testigos. Poca roya amarilla, excepto Califa. Califa es el chivato que tenemos en los testigos, ¿vale? En los campos. Es decir, cuando empieza a aparecer o huele la roya amarilla, ya está Califa cantándola. ¿De acuerdo? Eso nos viene a nosotros muy bien, porque ya sabemos que tenemos que hacer los tratamientos que tenemos que hacer, ¿vale? Y veis cómo realmente Califa pues, muestra un 90% de roya amarilla. Sí. Veis la producción, estáis viendo, y aquí me pongo en Carmona porque es un dato para decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque se ha ido. Se ha ido. Si estáis viendo Carmona, por ejemplo, no tratado, nosotros ponemos 6 bloques, 3 tratamos y 3 no tratamos, ¿vale? Para ver un poco el comportamiento diferencial cuando hago un tratamiento y cuando no. Fijaros, por ejemplo, el Califa, que mostraba una gran susceptibilidad a la roya, pues cuando no trato, se me va a 1527. Cuando trato, 2504. ¿De acuerdo? Es decir, eso un poco resuelve, de gran manera, bueno, esa preocupación de si trato o no trato. Realmente compensa. Lo que pasa es que el año este ha sido catastrófico. Bien, también os represento ahí cuáles son los trigos que se han comportado mejor, ¿vale? 6 de las 8 localidades que yo os decía antes. En este caso, LG Ancia, ¿vale? Pues es uno de los trigos que se ha comportado en 7 de las 8 localidades. Bueno, Ancia, ¿vale? Y después, Montemayor, este es de agrovegetal, eso es. También ha estado de los mejores en 7 de las 8. Y después, en 6 de las 8 se ha comportado Tocayo, lo conocéis todos, ¿vale? Ha sido un testigo y RG Steve, ¿vale? Esos son los datos. Esto es un poco la calidad de este año. En este caso, fijaros que... Vale, dale. Aquí en este caso, esto es Jerez de la Frontera y veis que todos estos trigos se nos van al grupo 5. ¿Qué pasó? Con la proteína. En este caso, la proteína estaba muy bajita. Lógicamente, por esa segunda cobertura que nosotros siempre hacemos y que predicamos para subir la proteína, en este caso, como no había pluviometría, pues la planta no asimiló el nitrógeno como quería. ¿Vale? En el caso de Carmona, en Tomejil, pues se nos mete, aquí es la degradación proteolítica, la que nos manda muchas variedades al grupo 5, una degradación proteolítica que se debe sobre todo a las condiciones adversas agroclimáticas. No era paulilla, que muchas veces con la paulilla sabéis que se degrada la proteína.
Y después en Santaella, pues aquí es la W. ¿Vale? Aquí todo esto está publicado, o se va a publicar, ¿vale? Por eso no tenemos que pararnos mucho. Esto es lo que yo decía rápidamente, un ejemplo, un LG ANSIA, que ya hemos visto que es bueno, con una proteína del 1270, que bien, ¿vale? Muy bien, estaría en grupo 2, creo recordar, y después la W en 341. ¿Dónde se me va este trigo? El grupo 5. ¿Cómo? Sí, porque no reúne las condiciones de proteína y W. Y esto, con una proteína de 270, te está pasando el trigo al grupo 5. Es un poco injusta esa clasificación en los trigos blandos. Habrá que trabajar eso con el Ministerio. Me imagino que será así, ¿sabes? Es decir, que esa clasificación deja mucho que desear. Vale, no me puedo entretener más. Pasamos esto y empezamos con los trigos duros, ¿vale? Continúo. Ah, está muy bien, ¿no? Voy a cumplir la media hora. Qué bien. Ni yo mismo me lo creo. Bien, los trigos duros empezamos igual. Es decir, ahí tenéis una fotografía del campo y estáis viendo cómo el 41% del trigo duro, pues unas 72.000 hectáreas del total de las 176.000 que hay en Andalucía corresponden a Sevilla. Le sigue entre Córdoba y Cádiz. Córdoba, en este caso, 38.000 hectáreas. ¿De acuerdo? Eso es la distribución. Y veis cómo en Córdoba hay una subida con respecto a la campaña anterior. Es decir, la campaña anterior había 36.000 hectáreas y ahora tenemos unas 38.000 hectáreas. Estamos con las mismas localidades, es decir, se repiten las otras localidades, ¿vale? Y en este caso, las variedades que hemos ensayado las tenéis ahí, ¿vale? Trigos muy conocidos y muy sembrados, Milka, Azoris, Avispa, Don Ricardo, Euroduro, todos estos son testigos, están así conocidos. Y después tenemos ahí un testigo que es Escultur. Escultur, lo mismo que antes pasaba con Nogal, es quizá el nexo de unión entre Andalucía occidental y la oriental, ¿vale? Es un pelín más largo, pero podríamos hacerlo dependiendo de cuándo empecemos así, ¿de acuerdo? Y según la zona agronómica. Bien, ahí tenéis la relación. Los testigos están elegidos exactamente igual, es decir, las variedades más certificadas, ¿de acuerdo? Es decir, que eso, el comparar esta colección de variedades con testigos así conocidos, eso nos da un cierto valor para poder decir, bueno, esta se puede comportar como, por ejemplo, el Amirca o el Euroduro, que ya están más desfasados que esto. Pero hay una colección de variedades, todas ellas muy nuevas y que, bueno, estamos estudiando el comportamiento para transferir esos conocimientos. No ocurre lo que ocurría en trigos blandos, no ocurre en trigos duros, es decir, aquí tenéis la clasificación, Carlos es especialista en esto y yo creo que aquí no hay que pararse más porque yo he escuchado su ponencia en otras ocasiones y él va a dar unas nociones muy claras de lo que es la calidad de... en cuanto a la fenología, estáis viendo que realmente aquí tenemos variedades que podríamos decir que no sirven para nuestra zona. Pero vuelvo a repetir que depende todo de la época de siembra. Octaviano, que tiene 12 días más de floración que, por ejemplo, nuestro testigo Amilcar, que todos conocemos, o bien en Boilud, con 16 días, o Escultur, que es un testigo, que es 15 días. Es decir, los demás están todos en un rango muy parecido. Y Don Ricardo, que es un testigo, pues es un pelín más corto, ¿vale? Es decir, es el trigo que se podría sembrar. Yo sé que aquí el Don Ricardo sí que creo que gusta bastante. Se podría sembrar perfectamente en la primera quincena de diciembre, igual que nosotros en la campiña de Sevilla. A mí además es la fecha que más me gusta. Ahora estoy preocupado a ver si realmente llueve y podemos sembrar en la primera quincena nuestro ensayo y lo que no son los ensayos. ¿De acuerdo? Bien, esto es otro panorama. Aquí tenéis la susceptibilidad a enfermedades. Tenéis Jerez. Jerez es siempre un referente, sobre todo por las condiciones agroclimáticas, y veis cómo hay una fuerte
ataque de sectoria en prácticamente todas las variedades. Destacaríamos aquí Davis y Octaviano, Boilour y Sculpture, que son las que menos porcentaje de afectación por sectoria tienen. Y en Lebrija, pues sigue apareciendo la roya amarilla, aparece el Davis, ¿vale? Poca sectoria, pero más, cuando no aparece roya amarilla prácticamente ninguna, Davis sí demuestra una cierta susceptibilidad. Y aquí tenemos lo que es los resultados de producción, ¿vale? Muchas veces nosotros, me paro un pelín, los ensayos, parece que tenemos mucho, concretamente Tomegil tiene 276 hectáreas y cualquiera puede decir, pues no tienes tu terreno para poner ensayos. Pues no tenemos, ahí está, Josefina, hay muchos compañeros por aquí. No, porque siempre tenemos que buscar las zonas favorables. Y normalmente, cuando ponemos diseño de bloque al azar, siempre lo ponemos en disposición de la línea de máxima pendiente. Eso es una regla general. Y claro, cuando ha coincidido un año seco como este, el factor que más ha limitado la producción ha sido el agua, es evidente. ¿Quién se ha beneficiado? Pues lógicamente ese bloque que estaba más abajo. Simplemente porque si ha habido algo de escorrentía, esas variedades han sido beneficiadas. Se ha beneficiado el bloque entero. Por eso muchas veces aquí estáis viendo, y hay que preguntar, o cuando lo estudiáis, porque aquí no da tiempo de números, ¿cómo puede ser que un trigo no tratado produzca más que un trigo tratado? La explicación es esa, sencillamente es esa, la disposición de los bloques al azar. Cuando hay un año normal, que no sé cuál es normal, pongamos 500 milímetros, bien distribuido, yo por eso me conformaría todos los años, pero eso no es así, pues realmente el comportamiento varietal conforme a la incidencia de las enfermedades con respecto a tratado y no tratado se comporta de forma normal. En este caso, no, porque ha habido una carencia de agua y se ven beneficiados los bloques. En este caso, pues estáis viendo, aparece aquí, igual que antes, es decir, sí. Aparece las que se han comportado en 5 de las 6 localidades que estáis viendo aquí, ¿vale? Pues en este caso el verde sería Atori, es un testigo que conocéis todos, y después, mejor en 5 de las 6 localidades es el Semidín, ¿vale? Lo estáis viendo ahí. Buen comportamiento en Santaella, no tratado, buen comportamiento en Santaella, tratado, muy buen comportamiento en Lebrija, tratado, y en Santa Cruz también tratado, ¿vale? ¿De acuerdo? Esos son en 4, ¿vale? En el caso cuando estudiamos la calidad, es muy importantísima, a eso se lo dejamos a Carlos, pues bueno, aquí estáis viendo cómo vuelve Jerez a echar todos sus trigos o sus variedades al grupo 5, menos quizás Taquedur o Molidur, pero el resto se mete en grupo 4, perdón, en grupo 4 y era por la proteína. Porque realmente esa segunda cobertera que nosotros solemos poner en 150 unidades de fertilizante nitrogenado y lo hacemos en 2 coberteras. Esa cobertera ya no fue capaz la planta, se levanta. Y en el caso de Santa Cruz, pues prácticamente todas estas, menos Boilour, están en grupo 1. Es decir, buena calidad. Y en el caso de Santaella, pues prácticamente igual, y vuelve Boilour a quedar fuera. Aparte, con una alta, la mayoría de ellos, con una alta calidad de gluten y de alto color. ¿De acuerdo? Como antes no lo dije y ahora creo que tengo 2 o 3 minutillos, simplemente deciros la necesidad de minimizar los costes. Eso dicho aquí es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si nosotros nos fuésemos a la lonja en este caso era la lonja de Córdoba, veis que para que una hectárea sea rentable, mínimo el rendimiento umbral, si la estoy metiendo en el grupo 1, ¿vale? En el grupo 1 sería 1.856. Es decir, a partir de ahí hablamos, sin meter la PAC,
ojo, sin meter la ayuda, ¿vale? Lo que son los costes directos y los beneficios. A medida que va bajando el grupo 1, 2 y 3 y 4, pues más kilos necesitamos. Con lo cual, pues estamos viendo que realmente es complicado sacar beneficios. En este caso, pues todas, hablamos de trigo duro, pues todas las variedades de Andalucía pues han superado, si hacemos la media, 2.768 supera pues a esas necesidades, ¿vale? Por tanto, al trigo duro se le haga. Pero a los precios, gasto variable, estamos poniendo un gasto variable de 650 euros. Este año eso no es así. Ya este año, según los cálculos que tenemos hechos, pues ponerle 450 nada más para empezar a hablar. Es decir, nada más de semilla y fertilizantes. Es decir, se nos van a ir los gastos este año a más de 1.000 euros, seguro. Si tuviésemos que hacer tratamientos de herbicida, de fungicida, bla, 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 todo lo que hay que hacerle a un trigo, se le van los gastos. Pero realmente es bueno tener en consideración esto y en alguna, siempre lo digo, en cualquier charla lo digo, el gasto mayoritario de un cultivo, herbáceo extensivo, como un cereal de invierno, está en la maquinaria. En torno a un 40%, la maquinaria. Después podrán venir otras cosas. Si en la medida de lo posible podemos reducir la implicación de la maquinaria, y ahí estamos, pues estamos reduciendo un poco esa cuenta negativa que estamos viendo. Y creo que ya con esto acabo. Esta es una foto muy chula, que eso es tomestilo, y ahí estáis viendo un poco lo que es un ensayo. Ustedes lo conocéis porque la mayoría habéis estado en la finca y sabéis cómo son las celdas. Eso es este es nuestro trabajo y ahí está. ¿De acuerdo? Bien, he corrido mucho, pero no os preocupéis porque esto está publicado, todos lo sabéis. En IFAPA tenemos nuestro propio portal para que quien quiera un portal público que se llama ServIFAPA y que podéis acceder no solamente a esto, sino a todo lo que hacen el resto de compañeros en IFAPA. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, os doy las gracias. ¿Vale? Bueno, pues mientras cargo la presentación, de nuevo de verdad agradeceros a todos que estéis aquí y me toca pediros un favor, que sabéis que muchas veces me cuesta trabajo por lo tedioso que es el pediros tantos datos como se nos exigen, pero por favor, antes de iros, como hemos ido muy rápido, quien quiera ir no le importe, por favor, rellenando las fichas de asistencia, ¿vale? Que como ha comentado Paco, todos estos trabajos se financian con proyectos cofinanciados entre fondos FEDER y el IFAPA. Y una de nuestras tareas también es publicar los resultados, presentarlos y, por supuesto, pues tendremos que justificar que habéis estado todos aquí. Si queréis, no os preocupéis cuando vayáis tranquilamente o incluso los dejáis aquí, yo mañana o pasado me acerco a recogerlos. Os ha comentado Paco que todos estos resultados, hoy vamos a ir muy rápido, mucho más rápido todavía que de costumbre, pero todos estos resultados están colgados en el portal ServIFAPA y además, de todas formas, yo estoy aquí en Córdoba. Quien quiera mi teléfono, no tengo problema en facilitarlo, mi correo electrónico, y si yo no soy quien os vaya a dar la solución, o la respuesta, que posiblemente no lo pueda, pero siempre mis compañeros Paco y Alejandro estarán encantados de resolver las dudas que tengáis. Yo os voy a hablar de guisantes, del ensayo que tenemos, de los 2 ensayos que hemos tenido este año de guisantes. Como ha comentado Paco, es todo un equipo el que está detrás de estos trabajos, que también se financian con este proyecto de cultivo herbáceo extensivo. Ahí tenéis una foto del ensayo que teníamos este año aquí en Córdoba, que lo hemos puesto aquí en el IFAPA, Alameda del Obispo, y que habéis tenido oportunidad muchos de vosotros de venir a visitarlo. Además, eso de los cereales que llevan mucha más tradición aquí en nuestro centro, en IFAPA, en los ensayos de raya, pues llevamos unos años con diversas leguminosas
últimamente estamos exclusivamente con guisantes. Comentaros que la producción media, por poner un poco en antecedente en cómo se encuentra la situación del guisante en nuestra región y demás, pues la producción media de proteaginosa en las últimas campañas en el mundo está en torno a 20 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente el 70%, o sea, un buen volumen, corresponde a guisantes, el 25% aproximadamente en habas y ya en otras leguminosas, como puede destacar el altramut. El principal productor a nivel mundial es Canadá, seguido de Rusia y la Unión Europea. Luego hay otra serie de países que también son muy importantes. Dentro de la Unión Europea, que es la que nos importa, la producción de proteaginosa es predominantemente está Francia, y dentro de las leguminosas la que más se cultiva es el guisante seco. España, como he dicho, el segundo país miembro de la Unión en la producción de guisantes, por detrás de Francia. Si bien hay que decir que aunque la producción es el segundo país en superficie, perdón, en producción es mucho más inferior porque nuestros rendimientos no son los de otros países. En España, como se ve aquí en la gráfica, la superficie cultivada ha disminuido, tiene una tendencia a la baja, y se ve ahí señalada en la flecha, con la flecha, como en la última campaña estaba en torno a las 143.000 hectáreas de proteaginosas, ¿vale? Y ha destacado fundamentalmente la caída de guisantes y de habas. Ha disminuido la superficie con respecto a la media de las últimas campañas. En cuanto a producción, sin embargo, sí que ha aumentado algo la producción de guisante y haba en la última campaña, situándose en torno a las 240.000 toneladas, ¿vale? Fundamentalmente debido al incremento de rendimientos que, como vamos a ver, no se deben precisamente a los de nuestra región, sino a los de otras comunidades autónomas. Comentaros rápidamente que Andalucía es la tercera productora de proteaginosa, detrás de las dos Castillas, siendo el guisante la proteaginosa más cultivada. En superficie, Andalucía está en torno a un 21% del total nacional y con una producción en torno también a un 18% del total de la producción de proteaginosa de España. ¿Vale? Y ya centrándonos en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, pues deciros que Córdoba y Sevilla son las dos provincias donde más guisantes se cultiva y se ha cultivado en esta última campaña, como tenéis en la tabla de vuestra izquierda. Córdoba y Sevilla tienen aproximadamente el 70% de la superficie cultivada de nuestra región, ¿vale? Si bien, pues siendo Córdoba la que mayor superficie tiene, ha sido donde más se ha notado una disminución de la producción en esta campaña, habiendo aumentado levemente la superficie cultivada, unos cientos de hectáreas. Sin embargo, la producción en nuestra provincia ha disminuido casi hasta la mitad de la que se tuvo en la campaña anterior. Ha sido semejante a la que hemos tenido durante una media de otras 5 campañas, en torno a las 9.000 toneladas, pero sí que ha disminuido considerablemente de las 15.000 que se obtuvieron en la campaña anterior. Y ya centrándonos en los ensayos que hemos hecho este año aquí en el IFAPA, en esta campaña 2020-2021, se han puesto ensayos en 3 localidades, aquí en Córdoba, en el IFAPA Alameda del Obispo, en las torres, en el centro de la finca de Tomejil, de Carmona, y se puso también un ensayo en el rancho de la Merced, que como muy rápidamente ha comentado Paco Perea, por problemas de tratamiento estadístico de los datos, al tener algunas variedades, unas producciones muy erráticas, se le ha hecho un análisis ANOVA y a dar un coeficiente de variación muy alto, para nosotros muy alto quiere decir superior al 15%, consideramos que esos datos no son realmente representativos y por eso esos resultados no se van ni a poner hoy ni a publicar en nuestra publicación de Servifapa. Se han ensayado 18 variedades, las tenéis ahí en la tabla, donde la inmensa mayoría de ellas están con un registro relativamente relativo y se han cogido como testigos 2 variedades bastante cultivadas en nuestra región, que son Astronaute y Cayán, con las que más o menos vamos a poder comparar cómo se comportan el resto de nuevas variedades en nuestros ensayos.
¿vale? Todas las variedades que se han ensayado este año son variedades semiáfilas, es decir, que las hojas se le han transformado en zarcillos, tienen estípulas y zarcillos y le permiten tener así un porte erecto o semierecto que al final lo que nos va a facilitar es a la hora de la cosecha que la cosechadora pueda entrar con bastante más facilidad a nuestro campo, ¿vale? En cuanto a cómo se han tratado los ensayos, cómo se han diseñado, como ha dicho Paco, son bloques completos al azar. En este caso, con 4 repeticiones, si bien la idea de tener 4 es para dejar una, la primera de ellas la dejamos siempre sin tratar con fungicida y las otras 3 y se tratan con fungicida. La que se ha tratado con fungicida, si ha habido grandes ataques de enfermedad, se desestima a la hora de hacer la media de rendimiento y las 3 repeticiones en las que se ha tratado con fungicida son las que cogemos para presentar nosotros nuestros datos de rendimiento. La parcela elemental ha sido de 12 metros cuadrados con una densidad de semillas, también aquí en este caso vemos semillas por metro cuadrado, una densidad de 110 semillas por metro cuadrado. Os pongo ahí en el cuadro, pero lo vais a poder mirar mucho más tranquilamente en la publicación, los datos de la campaña, las labores medias de la zona. Se sembraron los ensayos a principios de febrero, tanto el de Carmona como el de Córdoba, y todas sobre un rastrojo de trigo duro. En el ensayo de Córdoba se ha tratado con fungicida la segunda, tercera y cuarta repetición, en la de Tomejil al final, por un ataque muy fuerte de oidio. En Tomejil, en Carmona, el oidio llegó muy tarde ya en el ciclo del cultivo y se consideró que no era necesario llevar a cabo ese tratamiento con fungicida. En cuanto al clima, no os voy a contar prácticamente nada porque todos sabemos y todos habéis sufrido, quizás más que nadie, cómo ha sido esta campaña agrícola de realmente dura y catastrófica. Lo único, comentaros que la escasez tremenda de lluvia en la primavera, con esas temperaturas que han sido no tan altas como otros años, porque no ha habido tantos picos de calor, pero sí que han sido en general altas, con lo que nos ha llevado sobre todo ha sido un acortamiento muy grande del ciclo, a nivel que nosotros hemos estado cosechando los guisantes quizás antes que ningún año. Estábamos a principios de mayo con nuestro ensayo de guisantes ya cosechado. Para nosotros eso siempre nos hubiera gustado poder llegar al cultivo, a la cosecha un poco más tardía. En cuanto ya a presentaros los resultados reales de los diferentes ensayos, de los 2 ensayos, en la finca de Carmona, pues se han tomado una serie de parámetros que siempre tomamos, como fecha de floración, fecha de maduración, número de plantas por metro cuadrado, altura, etcétera. Comentaros que en cuanto a ciclo, prácticamente todas las variedades han tenido unos ciclos medios muy parecidos a los de los testigos. Aquí tenemos lo que es la fecha de floración en la penúltima columna y destacar que prácticamente todas han florecido en una época muy parecida y tan solo 2 de las variedades que han sido jarana y tirana sí que han tenido un ciclo un poco más largo, que han llegado a florecer casi una semana o incluso 2 semanas, no, perdón, una semana y media más tarde que estos testigos. Esto nos permitiría, igual que ha dicho Paco para los trigos, ir a siembras más tempranas. Además, otra ventaja de algunas de estas variedades, como ha sido el caso de Forana o de Forana y de Jarana, presentaron resistencia genética a oidio. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues también adelantar un poco la fecha de siembra, de forma que cuando llega el oidio y a lo mejor esté la planta no tan madura, pero ya en muy buen estado de floración, evitar este ataque de la enfermedad. Y por último, un dato que no se ha considerado, que es el foco, y que todos habéis sido sufridores porque me consta del foco en guisante. Aquí aparece una columna donde no hay foco en nuestro ensayo. ¿Por qué? Pues porque, lo primero, hemos elegido una parcela donde no haya foco, porque son muy erráticos los datos de foco cuando tenemos parcelas de ensayo muy grandes. Yo he tenido que eliminar ensayos grandes de raíz de guisante por tener foco en unas zonas muy concretas y en otras no. Entonces, tienes que acabar eliminando el ensayo. Si tenemos la ventaja, como en el caso de Tomejil, como ha pasado también aquí en Córdoba, de tener parcelas donde hemos podido evitar el ataque de foco por evitar la presencia de semillas en el suelo, y además no hemos ido a una práctica cultural, que es un retraso en la fecha de siembra, como ha sido a principios de febrero, estamos indudablemente acortando el ciclo. Ojalá hubiéramos podido sembrar en diciembre buenas variedades resistentes, pero no están en el mercado disponibles. Si hubiésemos podido alargar el ciclo, pues indudablemente a lo mejor los rendimientos hubiesen sido mucho más largos, pero más altos, perdón. Pero claro, al no tener buenas variedades en el mercado, ¿qué hacemos? Manejar
técnicas de cultivo retrasando fechas de siembra para evitar así la incidencia de foco en nuestros ensayos. Efectivamente, no hay foco, no porque sean resistentes las variedades, ojalá todas fueran resistentes. Y os vuelvo a repetir, muchos lo estáis sufriendo y lo habéis sufrido. El problema es que, bueno, pues nos estamos manejando con otras técnicas para evitar ese ataque de foco en momentos cruciales. En cuanto a parámetros de calidad que se han tomado en este ensayo de Tomegil, pues destacar arriba del todo Astronaute, que tuvo unos niveles de proteína bastante elevados, bastante como 5 puntos por encima de algunas de la media de las variedades, y otra variedad como fue Padel, que tuvo un alto peso específico y también un alto peso de 1000 gramos. Y en cuanto a rendimiento, en esta gráfica, en barras rojas, aparecen las variedades que han sido estadísticamente superiores al resto de variedades ensayadas, pues destacan las variedades Astronaute, Cayán, Carpate, si no me equivoco, sí, y Orquesta, superiores estadísticamente al resto de variedades ensayadas, ¿vale? Pasando a los datos de Córdoba, de la finca de aquí de Córdoba, pues como he comentado antes, también hay una serie de variedades que son un poco más largas en ciclo que lo que normalmente tenemos en los testigos. En este caso han sido Jarana y Tirana, como en el caso anterior, pero también Bagú y Bluetooth. Han sido un poco más largas que la media, en ciclo que la media de los testigos. Y en cuanto a la resistencia a oidio, pues en este caso Forana ha resultado como muy resistente a oidio también en nuestro ensayo de Santa Ella, de Córdoba, que como he dicho lo tuvimos que tratar con fungicida porque el ataque de oidio fue bastante severo. Y en cuanto a rendimientos, pues destacaron las variedades Forana, Cayán y Orquesta. El cuadro estadístico para ver cómo se han portado en las dos localidades conjuntamente en cuanto a rendimiento y en cuanto a productividad nuestras variedades ensayadas, pues destacan Carpate y Orquesta como las más productivas en ambas localidades, y Forana en Córdoba y Astronaute y Cayán en Carmona. Y como conclusión, pues deciros eso, que las precipitaciones nos han llevado, la ausencia de precipitaciones nos ha llevado a un acortamiento considerable de ciclo. Se lo ha visto reflejado en un menor rendimiento general en los dos ensayos, quizás de forma más acentuada en el ensayo de Tomegil, que las dos variedades que sí se han comportado como buenas, como de buen rendimiento, han sido Carpate y Orquesta en las dos localidades. Creo que durante la charla en algún momento he confundido Carpate con Cayán, pero bueno, es Carpate la que se ha comportado como de buen rendimiento en las dos localidades. Y bueno, pues simplemente deciros que Cayán, que sí es testigo, y Astronaute, pues en general se han comportado como bastante buenas variedades en nuestro ensayo, con lo cual estamos comparando las nuevas variedades con dos testigos que ya hemos comprobado en nuestros ensayos, como lo llevamos haciendo durante bastante tiempo, como buenas variedades adaptadas a nuestra zona de cultivo. Y con esto nada más, daros las gracias a todos por estar aquí y le paso la palabra a Carlos Guzmán, que nos va a hablar de calidad de trigo. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a Saja por darnos la oportunidad de presentar aquí los resultados y también a Josefina por la invitación. Y el objetivo de mi charla es intentar aclarar un poquito algunos conceptos de calidad para que entendamos mejor de qué se trata, ¿no?, la calidad de trigo.
Bueno, en los programas de mejora siempre tenemos como primera prioridad desarrollar mejores variedades que sean mejores para los agricultores. Y esto implica sobre los temas de lo que han hablado mis compañeros, que tengan alto rendimiento, que sean resistentes a las enfermedades y que tengan también tolerancia a los estreses de sequía y calor. Pero además de satisfacer al agricultor, de alguna manera, y sobre todo en trigo, el grano tiene que satisfacer también a los otros participantes en la cadena de valor de trigo. Y en esto, en el caso de nuestro país, van a ser los molineros, los productores de alimentos y, por supuesto, los consumidores. Para conseguir esto, para tener a toda esta gente, digamos, satisfechos con el producto que se produce en el campo, necesitamos algo muy importante que se denomina calidad de trigo. ¿Qué es la calidad de trigo? Es un concepto muy complejo que podemos subdividir en varias partes para poder entenderlo. En primer lugar, tenemos la calidad molinera, que podemos definirlo como la habilidad de una variedad para producir altos rendimientos de extracción de harina sémola durante el proceso de molienda. Es de vital importancia económica y sobre todo para el molinero. Se trata de obtener más harina de la misma cantidad de grano. También podemos hablar de la calidad de procesamiento, que es fundamental en una sociedad moderna como la nuestra al día de hoy. La podemos definir como la habilidad de una variedad para poder ser procesada al mínimo coste y dar lugar a un producto uniforme. Esto es fundamental, como les digo, en las sociedades modernas, donde en el siglo pasado pasamos de una producción casera tradicional, donde el consumo era casi diario y se hacía normalmente en las casas, a una producción mecanizada, donde hay poca flexibilidad para cambiar los ingredientes del proceso y donde el consumo puede durar de varios días a semanas. Esta es una tendencia global que se está dando por el cambio de la sociedad de la vida rural a las zonas urbanas y que en algunos países desarrollados como el nuestro, pues ya estamos también viendo la tendencia inversa, donde los productos locales y artesanos vuelven a cobrar importancia y vuelven a tener el interés del consumidor. También por calidad de trigo podemos hablar de la calidad del producto final, que es tal vez la más fácil de entender, ¿no? La habilidad de una variedad para dar lugar a un producto específico acorde a las preferencias del consumidor. Es decir, dar lugar a un pan que nos satisfaga, una pasta que tenga buena calidad, galletas, etc. Esto es muy interesante y muy variable porque el trigo, seguramente saben, se utiliza para elaborar cientos de productos diferentes a nivel mundial, también en nuestro país. Y cada uno de estos productos, aquí pueden ver una representación resumida de los productos que se desarrollan con trigo blando, necesitan unas características de calidad de grano específicas y que hay que cumplir para que el producto tenga alta calidad. Esto es un ejemplo de producto para trigo blando y esto algunos ejemplos para el caso del trigo duro, donde podríamos decir que la calidad es un poquito más sencilla porque la mayor parte se utiliza para la elaboración de pastas italianas o cuscús. También podemos hablar dentro de esta complejidad de la calidad nutricional. La definimos con la habilidad de un alimento para suministrar los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo físico-mental y una vida saludable. Por tanto, pueden ver que la calidad de trigo es muy compleja y no se puede definir de una única manera. Dependiendo a quién le preguntemos, vamos a ver que puede tener un enfoque u otro. Además de esta complejidad, también es muy variable y, como les he comentado ya, va a depender del producto final. No es lo mismo la calidad que necesitamos para hacer una pasta que para hacer pan. También del proceso que se utiliza para elaborar este producto, que es la calidad es diferente si hacemos, por ejemplo, un producto a nivel artesanal o a nivel industrial. Y, por supuesto, va a depender de las preferencias del consumidor, que van a depender dependiendo de los diferentes países y también a nivel local de las diferentes regiones geográficas. Es, por tanto, un concepto muy complejo y muy variado. ¿Por qué es importante la calidad de trigo? ¿Por qué lo tenemos que tener como una prioridad? En primer lugar, y lo más importante, el agricultor, de forma general, si el grano tiene calidad, lo va a poder vender más fácilmente que si no lo tiene. En algunos casos esto implica un beneficio económico, en otros no. Eso es una discusión muy larga y muy compleja dependiendo de la zona, pero sí podemos asegurar que a mayor calidad, más facilidad al menos para acceder al mercado. Y también, igual de importante, si tenemos trigo de alta calidad, esto puede promover el desarrollo de la industria local procesadora, incrementando el desarrollo de áreas rurales a través de negocios en agroalimentación. En la provincia tenemos casos muy concretos importantes, como puede ser el caso de Pastas Gallo o la fábrica de Bimbo en Puente Genil. Ahora bien, ¿de qué depende la calidad de trigo? ¿Qué necesitamos para obtener un grano con buena calidad?
El primer factor y el más importante es el factor genético, es decir, la variedad. Si sembramos una variedad que no tiene calidad, digamos, no tiene la genética para dar buena calidad, por mucho que varíen las condiciones ambientales, va a ser muy complicado que tengamos buena calidad. Entonces, el factor genético, qué variedad se siembra, es fundamental. Luego vamos a tener también los factores ambientales, climatológicos, van a afectar, por supuesto, al desarrollo de la variedad y a la calidad de su grano. El manejo agronómico del cultivo y, en concreto, la fertilización van a ser clave también para determinar la calidad. Y, por último, pero no menos importante, cómo el grano es cosechado, almacenado y transportado también van a ser claves para definir la calidad final de nuestro grano. A continuación, vamos a entrar a explicar algunos de los parámetros que definen la clasificación por calidad en España. Algunos de ellos son comunes tanto en trigo duro como en trigo harinero, entonces los vamos a ir viendo de forma rápida porque disponemos de poco tiempo. En ambas clasificaciones, un parámetro muy importante es el peso específico. ¿Qué es el peso específico o peso hectolítrico? Pues es una medida que define el peso del grano que ocupa un volumen determinado de grano. Es una medida finalmente de densidad, de kilogramos por hectolitro. Y esto es fundamental desde el punto de vista económico porque va a determinar las condiciones de logística, de almacenamiento y transporte del grano. Y también es muy importante a la hora de la molienda. A mayor peso hectolítrico, mayor densidad de grano y, en general, mayor extracción, mayor nivel de rendimiento de obtención de harina y sémola durante la molienda. ¿De qué depende este factor? Como siempre, la variedad. Podemos decir que alrededor de un 40%. Y también va a ser fuertemente determinado por el ambiente, alrededor del 30%, y por un manejo agronómico adecuado. ¿A qué lo podemos asociar? A que una variedad esté bien adaptada a un ambiente específico, al rendimiento, normalmente alto rendimiento, alto peso hectolítrico, y normalmente puede estar inversamente relacionado al contenido de proteína y ceniza. Otro parámetro muy importante en trigo duro sería la vitrosidad, que en este caso en la diapositiva explico qué es lo contrario de la vitrosidad, cuando tenemos el problema de berrendeo o panza blanca, ¿de acuerdo? Es la aparición de estas zonas blanquecinas que pueden ver en la fotografía, sobre todo en los granos de trigo duro, que indican unas zonas del grano donde hay un menor contenido en proteína y también una menor acumulación de almidón, es menos denso en esa parte del grano. Esto nos va a pegar en la calidad, reduciendo el contenido en proteína y también reduciendo el nivel de extracción de semolina durante la molienda. Este parámetro depende de la variedad, también como todo, un 40% aproximadamente, del ambiente y, muy importante, el manejo agronómico, en este caso la fertilización. Si tenemos altos rendimientos y no se le suministra el nitrógeno adecuado en la parte final del ciclo, podemos tener mucha producción, pero un grano con mucho problema de panza blanca. Se asocia inversamente al rendimiento, como acabo de comentar, y al contenido de proteína y fertilización con nitrógeno de forma directa. Otro parámetro fundamental, tanto en trigo duro como en trigo blando, es el contenido de proteína. En calidad de trigo, cuando hablamos de proteína, hablamos de gluten. ¿Qué es el gluten? Que habrán escuchado mucho hablar de él. Pues el gluten es esa red proteica viscoelástica que se forma cuando la harina o la sémola se mezcla con agua para dar una masa. Esta red proteica viscoelástica tiene unas propiedades muy especiales de elasticidad y extensibilidad y cohesividad, y es la clave por la cual el trigo se puede utilizar para elaborar tantos y productos tan aceptados y tan, digamos, preferidos por el consumidor, como pueden ser las pastas, galletas, pizzas, etcétera. Todo esto es gracias a esta proteína que denominamos gluten. En concreto, en el caso de la calidad de los trigos duros, la proteína, el contenido en proteína es muy importante porque le va a dar la cohesividad a la pasta en el proceso de extrusión. Y también va a afectar muy fuertemente a la textura y a la estabilidad de la pasta tras la cocción. Un trigo con poca proteína dará una pasta que en la cocción se puede quedar prácticamente destruido. Este factor depende de la variedad en menor medida y mucho del ambiente y también, por supuesto, del manejo agronómico de la fertilización. Se asocia inversamente al rendimiento, normalmente rendimientos altos, proteína baja, y también de manera directa a la vitrosidad y la fertilización con nitrógeno. También en la clasificación de trigos duros hablamos de alta calidad de gluten. ¿En qué consiste eso? Pues sencillo, cuando tenemos un gluten de buena calidad, vamos a tener una buena masa que nos da un buen producto y tenemos un consumidor satisfecho. Si tenemos gluten de mala calidad, tenemos red proteica discontinua, una mala masa, un producto defectuoso, y eso implica una pérdida en calidad del grano y que el grano tenga que ir a grupo 5, alimentación animal o pienso.
En el caso del trigo duro, la calidad del gluten se mide por el glutamati, que es el parámetro que nos dice el índice de gluten. Es muy importante, igual que el contenido de proteína, para darle cohesividad a la pasta y para afectar a su textura y a su estabilidad. Y en este caso, al contrario que el contenido de proteína, que no dependía tanto de la variedad, el índice de gluten o la calidad del gluten sí depende mucho de la variedad, depende mucho de la genética. Y en menor medida, alrededor del 20% del ambiente y el 20% del manejo agronómico. Para acabar con la calidad del trigo duro, otro parámetro fundamental sería el color, el cual también es importante en los trigos blandos. En este caso tenemos una situación, digamos, opuesta. En el caso de los trigos duros preferimos alto color amarillo en las sémolas o harinas porque eso está asociado a alta calidad de pasta. En el caso de los trigos blandos, para panes siempre asociamos un pan de alta calidad a un color blanco intenso, ¿no? Entonces, los programas de mejora van en direcciones opuestas en los dos cultivos. En el caso del trigo duro, el color amarillo viene dado por un pigmento que se denomina luteína, es un carotenoide que se concentra en la parte del endospermo del grano. ¿Por qué es muy importante el alto color amarillo? En primer lugar, porque es un parámetro clave para la elección del consumidor. El consumidor siempre en el supermercado, por diferentes razones, siempre va por la pasta que tenga mayor color amarillo. Y aparte, aunque de manera no tan importante, al menos el consumidor no lo percibe así, este alto color amarillo está asociado a una mejor calidad nutricional, ya que el pigmento de luteína está asociada a buena salud ocular. Muy importante que este factor de color amarillo en sémola depende en gran medida, casi al 70%, de la variedad. Por lo cual, en este caso, la genética, qué variedad se siembra, es fundamental. Y en menor medida del ambiente y el manejo agronómico. Por tanto, se asocia a la variedad y puede tener cierta penalización con el rendimiento. Rendimientos muy altos puede ser que el color amarillo se vea un poquito penalizado. Y para acabar de explicar parámetros relacionados con calidad, simplemente explicar los otros parámetros nuevos que aparecen en la clasificación de trigos blandos, que serían los famosos W, PL, que se obtienen con el albiograma. Les he puesto aquí un vídeo rápido de cómo funciona el albiograma, donde pueden ver en esta máquina se introduce una pequeña masa con forma de galleta a la cual se le va a insuflar aire a alta presión. El equipo o la máquina está registrando qué cantidad de resistencia opone la masa a ser hinchada, lo cual se denomina tenacidad de la masa, cuánto se puede hinchar esa masa, cuánto se puede expandir, que es la extensibilidad, y cuánta energía está utilizando la máquina para hacer, para hacer ese proceso de hinchado de la masa. Y eso es lo que conocemos como W y fuerza. En función de estos tres parámetros, se clasifican los trigos y dependiendo de la fuerza, a mayor fuerza normalmente vamos más a procesos mecanizados, procesos de panificación, por el contrario, menos fuerza, procesos más artesanales o en procesos industriales a productos como galletería, ¿no? Entonces, el parámetro de W y PL nos va a determinar mucho el uso final de nuestros trigos. Es muy importante, como acabo de decir, porque van a determinar la calidad de procesamiento del producto final. Y estas características también dependen mucho de la variedad. Al contrario del contenido de proteína, que depende mucho más del ambiente, lo que son las propiedades de la masa van a depender mucho de la variedad, alrededor del 70%, y, por supuesto, también son influenciados por el ambiente y por el manejo agronómico. También están relacionados, por supuesto, con el contenido de proteína. Y con esto acabo, porque ya se nos acaba el tiempo, y les agradezco mucho su atención. Bueno, pues no sé si estaremos en tiempo de alguna pregunta. Vale. Mientras que nos dicen algo, pues parece ser que... Pues nada, no vamos a tener ahora tiempo de preguntas. Como he comentado, yo dejaré por aquí mi teléfono por si alguien necesita cualquier consulta para que no tenga problema ninguno en conectar con nosotros si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que en la medida de nuestro conocimiento podamos contestaros. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado aquí.
¿Qué tal? No hemos interrumpido, ¿no? Martín, ven, tienes Martín. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado. Lo primero de todo, muchísimas gracias por venir aquí a acompañarnos en la clausura de este momento, este trabajo tan absolutamente interesante ahora y siempre, ahora tal vez más que nunca, ¿no? Los vientos que corren. Yo creo que afinar a la hora de hacer agricultura es más importante. Saber lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y que a través del IFAPA facilitéis esto, pues yo creo que es una inversión magnífica que agradecemos a los agricultores. Y además hay unas personas extraordinarias dirigiendo y llevando los campos, con lo que agradecemos a la consejería y por supuesto a las administraciones que continúan con este servicio. Y saludo a ti, saludo a la directora general y los delegados de distintas, tanto agricultura como medio ambiente, distintas estas cosas. Y por supuesto, pues a todas las personas que os habéis incorporado. Yo la verdad, delegada y consejera, no puedo eludir la ocasión, aunque sea momentáneamente, de hablar de la vaca. Aprovechando a propósito de yo creo que tener profesionales entre que yo hablo bajo porque estoy sordo fatal y los sordos creemos que hablamos alto. Además tengo dos operativos aquí que me amplifican, pero me amplifican para mí, no para vosotros, ¿no? La verdad es que yo creo que son 21 años en Asaja. Como agricultor, la verdad es que los primeros 15 o 20 años compartiendo con la abogacía, en realidad llevo 50 años en una explotación agrícola. Y he vivido todas las PAC del mundo que hemos tenido. Y como presidente de Asaja, que llevo 21 años, pues, la mayoría, desde la Maxarri hasta ahora. Pero la verdad es que yo nunca he visto los desatinos que se le han ocurrido en la Bruselas. Es preocupante. Yo creo que la condición de los eurodiputados en muchas ocasiones desconocedores del sector agrario, yo creo que es importante, pero no solamente en España, yo creo en todos los países, ¿no? Donde ya lo que es influencia, yo creo, es la política ambiental, ecologista, con un gran peso. Pero cada vez que hay una vaca, pues algo que viene el lobo, que no al final dio una suavidad, bueno, lo íbamos soportando, iban dando alternativas para que fuéramos acomodándonos, pero ahora no, ahora es un tapa lo que tenemos, tengo que decir así. Y yo la verdad es que, y ya termino con los datos de verdad, jamás en la vida he podido leer un documento que desde el exterior, desde Estados Unidos, desde la propia Europa, universidades, desde organismos de la propia Comisión Europea, hayan hecho una crítica de la política común, tan feroz, en la que, bueno, empieza por la Unión Europea y la Comisión, que oculta los datos de una manera
en el mes de agosto, de manera para que vaya pasando sus documentos y que no saque a relucir lo que ellos mismos piensan de los hechos. De lo que ha pasado, lo van a presentar. Y bueno, yo te voy a leer, yo creo que los que estamos aquí, muchos de vosotros, no sois conscientes del cambio que supone lo que viene, especialmente en Andalucía, especialmente en Córdoba. Parece mentira que un ministro que ha sido consejero de Agricultura, que sabe perfectamente la diversidad y multifuncionalidad y todo lo que se quiera hablar de Andalucía y por supuesto de Córdoba, lo haya obviado, haya dado la espalda a los agricultores y los andaluces, haya hecho caso omiso de lo que son aspectos fundamentales de la agricultura aquí en Córdoba, el tema del maíz, el tema de la ganadería, una cosa desconocida absolutamente, en la potenciación del medio ambiente hasta límites increíbles. No es broma, es verdad, es verdad. Y cuando salgan los números, han utilizado yo creo que el engaño para engatusar a alguno, tanto dentro de Andalucía como fuera, sobre todo, de que lo que viene aquí es mejor, de que lo que viene es lo mejor. Cuando yo creo que va a haber lágrimas fuertes una vez que se nos altos. Yo la verdad estoy preocupado, consejera, porque yo pesco hasta el mundo. La verdad es que tengo esa tremenda condición. Y he hecho mano de ti para ignorar y tratar de escandalizar un poco las cosas que tenemos. Y perdona que en este acto tan importante como el que hemos tenido hoy con esta gente, con periodistas profesionales tan tremendos en la investigación, pues se deben a sacar este tema, pero ahora mismo es el tema candente, el tema de la sequía y el tema de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a cultivar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que tocar? Bueno, pues yo partiría en primer lugar y voy a leer el relato de distintos países y universidades. El informe de la Administración de Agricultura sobre la PAC, Agricultura Estadounidense. Dicen, afecta a los mercados internacionales y al sistema agrícola general. La producción agrícola en Europa bajará un 12%, los precios subirán un 17%, las exportaciones caerán un 20%, las importaciones subirán un 2%, el ingreso bruto agrícola caerá un 16%. El costo de los alimentos por cápita aumentará y habrá un problema de crisis mundial de calidad alimentaria, en cuanto que la lógica subida de los costes y precios de nuestros productos pues conllevará que los países terceros se vayan a otros lugares donde esa captación de CO2 que teóricamente se va a producir con la agricultura del carbono, pues la van a producir en la misma proporción los países terceros. Bueno, eso viene el informe de la Comisión, ese que tan zorronamente tenían oculto, dice del Centro Común de Investigación. El descenso de la producción en la Unión Europea será entre el 5 y el 15, la ganadería resultará muy afectada, descenso en las exportaciones, cereales, carne de cerdo, un déficit comercial con las oleaginosas, frutas, hortalizas, vacunos, vino y caprín, y los precios de la producción subirán un 10%, y que las menos emisiones de los gases de efecto invernadero serán compensados con los que echen por ahí fuera de Europa otros países. Y luego viene un informe del Instituto de Economía Agraria de Kiel, en Alemania. Los alemanes, que yo diría que pasan casi olímpicamente de la PAC, en cuanto que para ellos la PAC no es un factor fundamental, tienen una industria potentísima, el porcentaje de la población agrícola sobre el total del empleo es ridículo, no es una preocupación para Alemania. Bueno, pues están escandalizados. Y el Instituto de Economía Agraria de Kiel dice que la producción de vacuno bajará un 20%, que la leche bajará un 6,3%, los cereales un 21,4%, las oleaginosas un 20%, y efectivamente coinciden que la reducción de los gases de efecto invernadero es lo mismo. Eso es lo que aquí quitemos, lo van a producir otros. Pero vienen más. Una consultora independiente, estos son datos que he ido acumulando en las últimas semanas, radicada en Berlín. La HFCA hace un estudio que hay una caída de un 26% en el trigo blando, en maíz un 22%, en el girasol un 22%, un 21%, en fin. Y luego, o cereal, que yo creo que es conocido, hace también otro estudio que dice que una caída de entre el 8 y el 21% de la producción de trigo blando y entre un 8 y un 19% de maíz. En la cebada de un 10 y un 24%.
Bueno, y luego hay otro que es el Green Track, un estudio que hace que estima que un 16% caerá en la Unión Europea la producción y que será malo el balance de las gases de efecto invernadero que superamos para allá afuera. Luego hay otro estudio de evaluación del impacto de la Universidad de Wageningen en Alemania. O sea, dicen exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, si nos vamos ahora a la reacción que se está produciendo, yo es que esto lo he visto bajo de la vida, que el secretario de Estados Unidos de Agricultura, pues el tío esté elaborando una nueva unión entre Brasil, México, Canadá y Estados Unidos en orden a hacer una nueva PAC en la que la sostenibilidad económica no tenga nada que ver con la sostenibilidad ambiental que ahora mismo es lo que está propiciando. Dicen que buscan una alianza con países de Sudamérica. ¿Qué más dicen? Dicen que no creemos que tengamos que sacrificar la productividad para conseguir la sostenibilidad. Creemos que se pueden conseguir ambas cosas. Dicen que lo que no queremos es una situación en la que Europa básicamente promueva mediante arreglos comerciales que nuestros cultivos no tengan acceso a los mercados. Y bueno, la modificación genética, para ellos es una cosa fundamental, y la verdad es que no daremos un paso que suponga una disminución de la productividad. Acá venimos a España, ¿no? Ya termino. Perdón que te metan en esta cosa, pero es que estoy descansando de poder decir. Yo creo que lo sabes perfectamente. Pero tengo que remarcarlo como presidente de ASAJA y como agricultor que soy desde con pelo blanco, desde hace poco tiempo. Bueno, pues desde el 2020 tenemos datos de ASAJA, los fertilizantes han subido de un 239 a un 200, ahora el glifosato un 48, los piensos un 27, electricidad un 270%. Yo los recibos que está pagando mensuales se multiplican por 2. No te digo los ceros que quieren porque son escandalosos. Multiplican por 2. Lo que había hace un año y lo que hay ahora mismo. Además, después de haber cambiado lo que son las distintas tarifas, que son 6 en lugar de 3, pues son una cantidad de trampas para que si no que es la primera que a la segunda. El DAP es un abono 239%, el nitrato amónico cálcico un 307, la semilla de trigo un 19, pero sequía horrible continuada, ¿no? Continua. Esto es lo que tenemos ahora mismo en la agricultura para tener que soportar esta, perdón por la palabra, mierda de PAC, perdona, que nos propone el ministro de Agricultura. Una persona que ha sido consejero de Agricultura, que sabe perfectamente la variedad de la agricultura y que nos mete Cristo entre venas, provocando desde luego una crisis muy gorda. Y luego ya para terminar, pues es agrario también, el ataque a la temporalidad que se va a producir con la nueva ley de nuestra desquerida, malquerida ministra vicepresidenta de Trabajo. Es un horror. Lo gordo es que tiene el apoyo o el consentimiento de Bruselas, en la que determina que la temporalidad en España está en un 50% y quiere rebajarla al 15%. El 15% es una barbaridad. No sé qué es lo que vamos a hacer. Los que estamos ahora mismo recogiendo aceituna y tragando olivar, por ejemplo, recogiendo olivar, los que han recogido la viña, es que un 15%, no, pero del 15% para adelante de los fijos tienen que ser incorporados al lado. Y esto es la perspectiva. Y no presupone ninguna crítica, la verdad, a ti, ni muchísimo menos. Sé que has hecho lo que puedes, pero tienes delante de tu Sidler. Un Sidler te cambian de los cubiletes según le parece. Y engaña a todo el mundo. Y no te engaña. Pero en fin, eso es lo que me parece. Sé que estáis haciendo un trabajo bueno, pero mi último esfuerzo os lo pido, lo hago a vosotros, ¿no? La Junta de Andalucía, la Consejería. Y que seguís adelante. Que pensáis, yo por lo menos, no es la opinión de ASAJA, ni mucho menos. Ni la de los señores que están aquí, te digo la mía personal. Porque yo creo que esto cambiaría si después de 2 años sigue siendo tu consejera o otro cargo. Si el presidente Moreno continuara 2, 4, 6, 8 y 20, y se desmaría ocurrir lo mismo. Eso te lo digo de corazón, ¿no? Por eso te digo que no entrañe ninguna crítica, sino lo que quiero es impulsaros
a que esto es el sentir de la agricultura de los agricultores. Y te lo digo al margen de cualquier reunión que tengamos en Sevilla, porque creo que aquí te mato. Muchas gracias, Rosario, y perdón. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Ignacio Fernández Mesa como presidente de Asaja su amable invitación y también a Rafa Nava y a todo el equipo de Asaja Córdoba. Estoy encantada de estar aquí, tenía ganas de venir. Es verdad que he estado con vosotros, pero en otra sede, no conocía esta. Y me ha impresionado, sobre todo todos los archivos, se lo he dicho, todos los archivos que hacemos de la consejería, el papeleo que os pedimos a todos los agricultores, que lo hacen muy bien, como sede fundamental de colaboradores, ¿no? En este caso con la Consejería de la Agricultura, y que para nosotros son socios prioritarios. Pero además amigos de hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, y hemos tenido oportunidad de debatir mucho la PAC en otras facetas. Él me ha dicho delegada, porque yo soy delegada del Gobierno de España en Andalucía y por tanto tenía otro cargo diferente y hemos hablado mucho de la PAC. Y ahora voy a explicarles a ustedes como afectados especialmente y además afectados de presente y de futuro cómo están las cosas. En primer lugar, les voy a presentar también a mi equipo de colaboradores, empezando por la presidenta de IFAPA, que está con nosotros y que tiene mucho que ver con este proyecto de cultivos herbáceos extensivos, que además han hecho una gran labor, están haciendo una gran labor con todos los científicos que están en el IFAPA, en todos los IFAPAs de Andalucía, pero quiero reconocer el IFAPA de Córdoba como, está aquí el coordinador, como sitio neurálgico de muchas cuestiones que tienen que ver con la ganadería, con la agricultura y por tanto se está haciendo una gran labor en IFAPA, querida amiga Lourdes, por tu trabajo. Y también la directora de Industria, la que da los recursos económicos, la ayuda a la agroindustria, que hoy traíamos además que 17 millones de euros acaba de pagar y que 6,5 son para Córdoba. Por tanto, en Córdoba soy especialmente del agro, pero también de la agroindustria. Y así que enhorabuena a la agroindustria de Córdoba y nuestros dos delegados de Agricultura y Agua y de Desarrollo Sostenible, que también son nuestros pies y nuestras manos en el territorio. Decía que yo conozco hace muchos años a Ignacio Fernández de Mesa, vuestro presidente, también a Rafa, y hemos tenido oportunidad de debatir muchas cosas. Yo, para que ustedes me conozcan, aparte de ser ahora mismo consejera, he sido delegada del Gobierno, he tenido oportunidad de ser alcaldesa, también he tenido oportunidad de trabajar en el sector. Mi trabajo fue en una cooperativa agroalimentaria, yo soy de una tierra muy agraria, como es Almería, y además he tenido oportunidad de trabajar en el sector durante muchos años, que fue entonces cuando yo conocí a Ignacio y también a Rafa, ¿no? Y es verdad que son momentos difíciles, pero yo quiero dejar también un halo de esperanza aquí, porque lo primero que quiero decir es que falta muchas personas que pongan de manifiesto lo que es la agricultura de verdad en nuestra tierra, en España y en Europa, y sobran personas que hablan de la agricultura sin saber lo que es la agricultura y sobre todo siempre poniéndole deberes a la agricultura sin saber cuáles son los deberes que hasta el momento hemos llevado y cuáles son las metas y los retos que hemos superado. Y esto está ocurriendo en este momento. Decía Ignacio Fernández de Mesa con todo lo que se lee al respecto de todas las personalidades que están hablando de la agricultura sobre la política agraria común. Es decir, lo que él ha mostrado aquí es solo lo que se habla sobre la política agraria común por parte de otros estados, de otros países, y cómo nos ven desde fuera y cómo ven que están ahora mismo todos los sectores agrarios. En este momento, lo primero que yo tengo que decir es que la agricultura de Andalucía, lo primero que se le tiene que hacer, esté el gobierno que esté, es respetarla. Porque somos el 33% de los perceptores de la PAC. Y por tanto significa que uno de cada 3 perceptores de la PAC de este país está aquí en Andalucía. Y eso es una cuestión que yo siempre en cada una de las reuniones he puesto de manifiesto. Es verdad que estamos 17 comunidades autónomas en las reuniones, pero me parece absolutamente incongruente que una que representa al 33% de los perceptores tengamos el mismo peso en las decisiones que uno que representa pues un tanto por ciento muchísimo menor. Imagínense ustedes que para nosotros anualmente puede ser en torno a 1.500, 1.600 millones de euros y a lo mejor para otras comunidades autónomas simplemente supone unos 40, 90 millones de euros, 111 en el mayor de los casos. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión accesoria
y para nosotros es una cuestión prioritaria. Prioritaria. Nosotros vivimos del agro, vivimos también del turismo, pero vivimos del agro fundamentalmente, es nuestro 12% del PIB. Y por tanto es primero un sector potentísimo que da empleo y que a lo largo de los años ha dado posibilidades en las zonas rurales de Andalucía, que gracias al agro no se han despoblado, como en otras tierras de España, que están despobladas, porque se han dedicado mucho menos al agro. Por eso comenzó todo esto. Hace 2 años, nada más a nosotros llegar al gobierno, empezó el debate formal de la política agraria común. En primer lugar, me sorprendió. Yo no esperaba, me sorprendió y lo hablamos, cómo en este caso el Ministerio, una persona conocedora del agro andaluz, las primeras palabras que protagonizó en este sentido fue el cambio de 180 grados a la política agraria común. El cambio de 180 grados significa dejar una puerta abierta para que los demás entren donde nosotros estamos trabajando. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Por tanto, las organizaciones agrarias y cooperativas, conjuntamente con la Consejería, lo primero que hicimos fue firmar un manifiesto muy clarito con lo que queríamos defender de la PAC. Clarísimo, negro sobre blanco, que lo metimos en el Ministerio y que decíamos claramente que no estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo, primero, en quitar los derechos a los agricultores de Andalucía ni de toda España, porque aquí se cobran los 45.000 millones de euros que cobra de la PAC España gracias a los derechos de los agricultores. Por tanto, quitar los derechos, estábamos quitando ese derecho por el que España recibía los fondos de la PAC. Y, por supuesto, estábamos completamente en contra. Otra cuestión con la que estábamos en contra, y ese cambio de 180 grados, ustedes ya lo han vivido, es la convergencia acelerada. Esa convergencia que lo hicieron y que ya lo pusieron en marcha en el Real Decreto de Transición y que ustedes la han vivido durante 1 año y en el que hemos protestado conjuntamente con las organizaciones agrarias para hacerlo paulatino. Las cuestiones se le piden cambios a todas las sociedades y a todas las estructuras, pero no cambios bruscos. Se le piden siempre posibilidades, con posibilidades económicas, unos cambios determinados. Por tanto, no estábamos de acuerdo en esos cambios bruscos. De hecho, conseguimos, primero, que se mantuvieran los derechos y segundo, no lo ha conseguido la Consejería ni esta consejera, sino las organizaciones agrarias y también, conjuntamente con la Consejería, que no se hiciera ese disparate. Primero, quitar los derechos y segundo, una convergencia acelerada. Tercera cuestión, la definición de agricultor. Nos querían en esa definición de agricultor quitar a muchísimos agricultores, que especialmente son los andaluces, pues que muchos no están a título principal, ¿verdad? Pero que tienen un trozo de tierra y que la cultivan en muchos de los pueblos rurales de Andalucía. Ese agricultor proactivo que llega a nuestras zonas rurales y que querían quitarlo de la aportación de la PAC. Eso significa muchísimos números de agricultores de Andalucía, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, que dejaban de percibir esa PAC en nuestra tierra. Por tanto, fue otra batalla a librar que al final conseguimos con ese genuino plus que el Ministerio estaba vendiendo. Y una cuestión también, las regiones productivas. Las regiones productivas que pasan de 50, en este momento querían por debajo de 10, nos negamos en rotundo a que esto fuera pues leitmotiv de esta reforma. ¿Por qué? Porque eso nos igualaba a todos y en Andalucía, busquen lo que busquen, cualquier tipo de cultivo lo vas a encontrar. Por tanto, necesitamos diversidad que muestre en cada región qué cultivos tenemos, porque si no iguala a todos y lo iguala no por arriba, sino lo iguala por abajo en la aportación de la PAC. Por tanto, esos temas conseguimos salvarlos, sobre todo teniendo en cuenta que la excusa del Ministerio en estos casos era Europa, que Europa obligaba a un cambio radical de la PAC, que este es un periodo en el que tenemos que hacer un esfuerzo especial y que además íbamos hacia una PAC pues muchísimo más liberal, una tasa plana, encubierta de toda la política agraria común. Por supuesto, hemos superado ya durante estos 2 años muchos obstáculos, esos cambios radicales de 180 grados, pero claro, como en ese 75% conseguimos doblegar esas circunstancias, el truco o trato estaba en los ecoesquemas. En la última parte, la parte medioambiental de la PAC que nos está pidiendo Europa. Ya no es las prácticas
de ese green que en estos momentos hacemos y que nosotros hacemos unas prácticas verdes que tenían que reconocer desde hace muchos años, que ya lo estamos haciendo desde la agricultura y la ganadería, sino también que quieren especialmente que tengamos ese 23% que se convertirá en un 25% de la PAC dentro de unos años, con 8 ecoesquemas en nuestra tierra, en toda España. Claro, 8 ecoesquemas, que puede ser de regadío, de secano, que puede ser de cultivos permanentes, que se lo digan, por ejemplo, a Galicia o que se lo digan incluso a Castilla y León, bienvenido sea, pero a Andalucía no nos salen los números. No nos salen los números con 8 ecoesquemas que no representan la agricultura de Andalucía y la diversidad de Andalucía. Necesitamos más de cultivos y necesitamos más de secano. Y los cultivos permanentes que se quedan con 2, en este momento, bastante escasos. Por tanto, ¿qué hemos pedido? Más ecoesquemas. Porque si no, al final, con los costes de producción que decía Ignacio, que es el 307% en fertilizantes, 270% en energía o el 70% en gasóleo, que en estos momentos estamos soportando, se puede producir un coste de producción adicional o también que los agricultores y ganaderos, en este caso, puedan disertar de los ecoesquemas porque no les son atractivos para poder cumplir con ellos en la nueva PAC. Por tanto, el otro día pedimos una reunión adicional de Andalucía con el propio Ministerio para pedirle más ecoesquemas. Necesitamos que se representen a toda la diversidad de cultivos y que los ecoesquemas no se conviertan en una tasa plana encubierta para la nueva PAC en nuestro país y, por supuesto, para Andalucía. ¿Qué hemos dicho? Que si Andalucía no es una buena PAC para España, por mucho que quieran, por mucho que representen los demás territorios, si el territorio de Andalucía no se ve reflejado en esta PAC, no va a ser una buena PAC para nuestro país. El día 29 de este mes se va a sacar a información pública este plan estratégico. Nosotros hemos conseguido ya mucho, ese 75%, pero desde luego no vamos a dejar o a cejar en el intento de seguir con más números de ecoesquemas para nuestros agricultores y ganaderos y vamos a seguir luchando por él. No es verdad que desde Europa se le pida un número de ecoesquemas y, por tanto, es verdad que el Ministerio puede avanzar en ese sentido en más posibilidades de ecoesquemas, de regadío y de secano, donde nos veamos todos representados. Y, por tanto, ese va a ser nuestro leitmotiv. Quiero decir, además, que ha sido una PAC muy dificultosa. ¿Se acuerdan ustedes de los derechos especiales de la ganadería, no? Pues eso desaparece totalmente en esta nueva PAC. Y tampoco es justo. Por tanto, necesitamos que la ganadería se vea representada en esta PAC y tenga unas posibilidades adicionales. Por tanto, esa es otro de los facetas y puntos que tenemos que defender en esa nueva PAC. La rentabilidad de nuestras explotaciones tiene que ser también un condicionante social imprescindible. Si en estos momentos la agricultura y la ganadería caen, primero se habrán dado cuenta en la pandemia que sin este sector nada anda. Cuando estaba todo el mundo en la pandemia o estábamos todos confinados, el único sector que tenía que salir adelante y tenía que abastecer los mercados de medio mundo era este. Y por tanto, si se quiere dar cuenta Europa, la política de la común significa que este sector hay que mimarlo ahora y siempre. Y por tanto, las prácticas sostenibles están muy bien, las defendemos todos, pero hay que salir de la práctica que ya están haciendo los agricultores, que estáis haciendo los agricultores, y por supuesto que nos den tiempo y recursos económicos para llegar a las nuevas prácticas que en este momento nos están planteando. Por supuesto, hay que poner encima de la mesa una posibilidad, y el día 9 de diciembre, que yo tengo una conferencia sectorial con las demás comunidades autónomas y el Ministerio, vamos a pedir que esos costes de producción haya una compensación especial por parte del Ministerio y un planning para todas esas circunstancias que está acaeciendo en nuestra agricultura, porque ese también influye especialmente en lo que son no solamente los costes de producción, sino también en el precio justo que tiene que recibir el agricultor por su producto y por su trabajo. Y que eso va en cadena. Si estamos hablando de herbáceos, imagínense ustedes la subida del precio, lo que supone también para los ganaderos. Y por tanto estamos hablando que es una cuestión absolutamente en cadena, que las administraciones públicas tenemos que salir. Y la Junta de Andalucía, con lo que se plantee, no se va a echar atrás. Va a estar para apoyar, en este caso, conjuntamente con las demás administraciones, lo que se plantee para estas circunstancias.
Y no quiero dejar de hablar de sequía. Hablaba vuestro presidente de la sequía. Es verdad que cuando nosotros llegamos al gobierno, el Guadalquivir ya no dependía de la Junta de Andalucía. El Guadalquivir depende del Estado, es una cuenca hidrográfica que depende del Estado y además que está gestionada por el Estado. Mañana se va a producir una reunión para la cuestión de los regadíos en el Guadalquivir, se va a producir en el Guadalquivir. Y yo quiero primero que decir que la Junta de Andalucía es leal en estas circunstancias. Hemos hablado con los regantes y desde luego estaremos al lado de los regantes en las circunstancias que estén demandando en esas reuniones y, por supuesto, al lado de las administraciones para administrar esta sequía. Pero quiero decir que estamos en un momento idóneo también, al mismo tiempo. Nosotros no estamos en el Guadalquivir, pero sí reivindicamos para el Guadalquivir. Este país va a recibir más de 75.000 millones de euros del Next Generation, que no es un dinero del Estado, es un dinero de todos los europeos y de todos los españoles. Por tanto, es el momento idóneo, que no va a estar más, en otros momentos no va a tener ninguna administración más recursos para poder hacer actuaciones que tienen que ver con lo hídrico, con el regadío. Y, por tanto, es el momento idóneo que esos fondos Next Generation lleguen a las cuencas. No solamente las intracomunitarias, sino las extracomunitarias, que llega al Guadalquivir, que llega a las cuencas que están en este momento reconocidas como de la Junta de Andalucía y que compensemos las circunstancias en este momento de sequía. Yo quiero recordar que la última sequía importante se produjo cuando en el Guadalquivir estaba personalidades, en este caso de Granada, que tienen mucho que ver con Asaja y que Vizcaíno, que era una persona relevante en el mundo del agua, pues se puso rápidamente a trabajar en el Guadalquivir para hacer posible que los agricultores y ganaderos, y sobre todo también el abastecimiento que tiene que ver desde allí, no tuviera mucha merma. Por tanto, pedimos que esos fondos Next Generation vengan a nuestra comunidad autónoma para poder compensar esas circunstancias de sequía continuada que estamos teniendo en este momento y que puede llegar a mayores durante todo este tiempo. Por tanto, hay que aprovechar estos fondos que quizás mucho más tarde no podamos tener. Y esto es una cuestión que el Gobierno de España tiene que hacer a esta comunidad autónoma. Por tanto, por un lado, decirles que la PAC vamos a seguir luchando hasta el final. Hasta el final no es el momento que se publica el plan estratégico, sino aún después. Necesitamos más ecoesquemas para que no haya una tasa plana para nuestra región productiva, que es muy diversa. Segunda cuestión. Tenemos que demandar el Next Generation para hacer obras de hidráulica que tengan que ver con el regadío en la cuenca del Guadalquivir y en las cuencas también que tiene que ver con el Guadalete, Barbate, Tinto y Piedras o las cuencas mediterráneas que aquí no están, pero que también son importantes. Y, por supuesto, que nos ayudéis desde las organizaciones agrarias y cooperativas a la SOPA a seguir luchando por una agricultura con unos costes de producción que permitan a los agricultores seguir creciendo y, por supuesto, que tengamos un precio justo para el agricultor por su producto y por su trabajo. Y esto, en otros momentos, se ha compensado, me estoy acordando de la energía, por tanto, hay mecanismos suficientes para poder actuar en cuestiones como la energía o como los fertilizantes. Tenemos que enseñar en Europa mucho. Y yo, que pronto estaré también otra vez en Bruselas, tenemos que enseñar lo que es nuestra agricultura. A veces hay una imagen de la agricultura que no es la real. Tenemos que vender nuestra agricultura afuera. La agricultura de Andalucía es una agricultura tecnificada, en la que se han hecho muchos esfuerzos para tecnificarla y para agotar todas las posibilidades para también utilizar gota a gota el agua del que disponemos. Por tanto, hay que decirle a Europa que este esfuerzo se ha hecho desde los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, que desde luego durante muchos años se ha invertido lo que se ha sacado y que necesitamos en estos momentos de su ayuda, sobre todo para que las futuras generaciones se puedan quedar en el campo y podamos abastecer los mercados como estamos haciendo de medio mundo. Este primer semestre del año, Andalucía ha exportado 7.500 millones de euros de productos agroalimentarios, 500 millones de euros más que en el anterior periodo. Significa que estamos muy vivos y que estamos con muchas ganas de seguir produciendo, pero nos tienen que dar las herramientas. Y, por supuesto, que nos den las herramientas significa que tenemos que hacer, claro que sí, unos cultivos más sostenibles,
pero tiene que ir de forma paulatina y dando herramientas y posibilidades para el futuro. Por tanto, los fertilizantes, los productos alternativos, las materias alternativas, nos las tienen que identificar muy claras y darnos posibilidades para ello. Y todo eso yo como representante máxima de esta comunidad autónoma, no os preocupéis que lo tengo clarísimo y lo voy a defender como siempre lo he defendido con ahínco. Y decir que desde la Junta de Andalucía también estamos trabajando. Estamos trabajando ya en el nuevo PDR, que eso significa un plan de desarrollo rural que tenemos que hacer desde Andalucía. Cuando llegamos no se cumplía ni con el N+3. ¿Eso qué significa? Que no se ejecutaban ni los fondos. Recuerdan ustedes pues todo el papeleo que supone en muchas ocasiones, lo decía al principio, todas las ayudas que se dan desde la Junta de Andalucía. En este momento hemos simplificado ya un 30% de mano de las organizaciones agrarias, especialmente de Asaja, y tenemos que seguir en ese camino. Por tanto, tiene que ser un PDR más simplificado y con más posibilidades para quién. Por supuesto, más regadío, eficiencia energética. Por supuesto, jóvenes agricultores adelantándoles las posibilidades en este momento del 25, incluso hasta más cantidad de las ayudas que estamos dando. Agroindustria, que tiene que ser fundamental para sacar el valor añadido de nuestros productos agroalimentarios. Ese tema es de vital importancia. Por supuesto, el apoyo a las dehesas y a nuestros ganaderos. Es la primera vez que se sacaba la ganadería extensiva. A mí me sorprendió muchísimo que no se hubiera sacado del anterior PDR ninguna línea hasta llegar nosotros para la ganadería extensiva. Y, por tanto, hay que ayudar a la ganadería en este momento por parte del PDR. Y el Plan de Desarrollo Rural es un acicate para el sector agroganadero y no podemos dejarlo. Por tanto, vamos a centrarnos en la cantidad económica que tenemos y en los sectores que tenemos para seguir creciendo. Y seguir creciendo con la ayuda de las administraciones como la Junta de Andalucía y, evidentemente, se lo demandaremos al Gobierno de España y a Bruselas en todo momento. Yo de vosotros aprendo. De Asaja aprendo todos los días, como he hecho siempre. Y desde luego deciros que estoy a vuestro lado, que estamos a vuestro lado para seguir demandando estas necesidades que en este momento decía vuestro presidente y que daban la clave con lo que necesitamos. No vamos a cejar el intento. Los agricultores y ganaderos somos así. Estamos siempre peleando por las posibilidades de presente y de futuro, las tenemos delante. Y, desde luego, no vamos a dejar en ningún momento todas esas cuestiones. Ya hemos dado la vuelta al 75% y lo hemos hecho de la mano. El 25% restante también conseguiremos los objetivos que nos estamos marcando. El futuro también viene de la mano de la agricultura y la ganadería y, por tanto, nadie va a tumbar esas posibilidades de España, porque sin Andalucía y el agro de Andalucía no hay una buena PAC para España y, por supuesto, de Andalucía y de Córdoba, que es una provincia agraria por excelencia que necesita de la ayuda y de la planificación de la Junta, pero también del Estado. Muchas gracias. Yo creo que hemos concluido esta jornada. Dar las gracias a todos. Muchas gracias, consejera. Gracias al IFAPA. Gracias a la Consejería de Agricultura. Y bueno, seguiremos trabajando, ¿no? Y ahora, los que queráis, podemos tomar una copita aquí detrás, tranquilamente, en una terraza que tenemos sobre el Guadalquivir, que es modesta, pero que permite cambiar impresiones. Muchas gracias.